El caso Punchana surge a partir de una controversia entre los pobladores de los asentamientos humanos Iván Vázquez Valera y 21 de septiembre y diversas entidades del Estado, debido a una problemática ambiental y sanitaria que se mantuvo durante más de 15 años en Loreto. La particularidad del caso radica en que algunas de las entidades cuestionadas encargadas de garantizar la salud y el saneamiento fueron señaladas como parte de la problemática debido a la contaminación generada por sus actividades. Ante la falta de servicios adecuados de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos, los representantes vecinales interpusieron una demanda de amparo en 2016 contra el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección Regional de Salud, las municipalidades involucradas y E-Salud Loreto, alegando la vulneración de derechos relacionados con el ambiente equilibrado, el agua potable y el saneamiento. Durante el proceso, la demanda pasó por distintas instancias judiciales, aunque inicialmente fue declarada improcedente. Luego se reconoció la necesidad de analizar las posibles afectaciones de los derechos fundamentales, hasta que finalmente el caso llegó al Tribunal Constitucional mediante el recurso de agravio. En este contexto, la controversia constitucional consiste en determinar si la actuación insuficiente del Estado frente a una situación prolongada de la contaminación y falta de servicios básicos vulnera los derechos fundamentales de los pobladores de Punchana. Por ello, el problema jurídico central se plantea de esta manera. La omisión estatal frente a la situación vulnera el deber constitucional de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Para comprender la importancia de este caso, no basta con analizar los hechos, también es necesario revisar qué derechos fueron afectados y qué normas constitucionales obligan al Estado a actuar. En ese sentido, se mencionará los derechos fundamentales involucrados y las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento para la decisión Tribunal Constitucional. Primero, el Tribunal Constitucional identificó la afectación de diversos derechos fundamentales que se encuentran estrechamente relacionados, ya que todos ellos buscan garantizar condiciones de vida compatibles con la dignidad humana. Entre esos derechos destaca el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado, reconocido en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. Este derecho resultó afectado debido a la acumulación de residuos sólidos y la presencia de aguas residuales y las deficientes condiciones sanitarias existentes en Punchana. Asimismo, el tribunal reconoció la vulneración del derecho al agua potable, debido a que la población no contaba con un acceso suficiente y seguro a este recurso indispensable para la vida y la salud. De igual forma, las condiciones de insalubridad comprometían los derechos a la vida, la salud y la integridad física de los habitantes, quienes se encontraban expuestos a diversos riesgos y enfermedades. Ya se había afectado el derecho a una vivienda digna y adecuada, pues las viviendas carecían de servicios básicos esenciales que permitían garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. Finalmente, el Tribunal Constitucional consideró vulnerados el derecho de acceso a servicios públicos esenciales, el derecho al bienestar, ya que la ausencia de servicios adecuados limitaba significativamente la calidad de vida y el desarrollo de la población. Ahora bien, una vez identificados los derechos fundamentales afectados, corresponde analizar las disposiciones constitucionales que respaldan su protección. En primer lugar, destacan los artículos 1 y 3 de la Constitución, que reconocen la dignidad humana como el fundamento del orden constitucional y permiten reconocer derechos inherentes a la persona, aun cuando no están expresamente enumerados. A ellos se suman los artículos 2, inciso 1 y 2, inciso 22, que protegen el bienestar de las personas y el derecho a gozar de un ambiente equilibrado, adecuado para el desarrollo de la vida. Asimismo, el artículo 7-A reconoce expresamente el derecho al agua potable y establece el deber del Estado a garantizar su acceso progresivo y universal, aspecto fundamental considerando las carencias que enfrentaba la población. Por otro lado, los artículos 66 al 69, conocido como la Constitución Ecológica, refuerzan la obligación estatal de proteger el ambiente, conservar los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible. También resulta importante el artículo 44,
que establece como deber primordial del Estado promover el bienestar general de la población, así como el artículo 58, que sustenta su responsabilidad en la prestación y supervisión de los servicios públicos esenciales. Finalmente, el artículo 162 regula las funciones de la Defensoría del Pueblo, institución que intervino en defensa de los derechos de los pobladores y supervisó el cumplimiento de las obligaciones estatales. De esta manera, el Tribunal Constitucional no solo analizó una problemática de contaminación o falta de servicios básicos, sino una situación que involucraba la protección de diversos derechos fundamentales y el cumplimiento de deberes constitucionales por parte del Estado. Durante más de 15 años, cientos de familias en Puchana convivieron con aguas residuales a cielo abierto, sin acceso a agua potable y expuestos constantemente a contaminación. Frente a esta realidad, las entidades estatales argumentaron limitaciones presupuestales, complejidad técnica y problemas de competencia para poder justificar su inacción. La pregunta central que tuvo que responder el Tribunal Constitucional fue la siguiente. ¿Puede un Estado permanecer pasivo cuando están en juego derechos fundamentales como el agua, la salud y un ambiente sano? Para responder esta cuestión, el Tribunal Constitucional construyó su decisión sobre dos grandes pilares: su propia jurisprudencia nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Primer pilar: jurisprudencia nacional. En primer lugar, el tribunal consolidó la protección del derecho al medio ambiente a través de la denominada Constitución Ecológica. En una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, estableció que este derecho protege un sistema complejo de elementos naturales, sociales y culturales, los cuales son necesarios para el desarrollo de la vida humana. Y además reconoció su doble dimensión como un derecho subjetivo exigible por las personas y como un valor objetivo que irradia todo el ordenamiento jurídico. Esta doctrina fue clave en Puchana, porque permitió calificar como vulneración grave el vertimiento constante de aguas residuales sin tratamiento del camal municipal y del Hospital en Salud. Posteriormente, en una sentencia de 2004, el tribunal reforzó que el Estado no solo debe abstenerse de contaminar, sino que tiene obligaciones positivas de prevención y de reparación, en concordancia con el principio de dignidad humana del artículo 1 de nuestra Constitución. Y esta posición justificó las medidas inmediatas ordenadas en esta sentencia. Más adelante, en una sentencia de 2009, el tribunal ya había reconocido su fundamentabilidad antes de la reforma constitucional. Aplicando el principio de pro domine, el tribunal declaró su vulneración por una ausencia prolongada del servicio, destacando su interdependencia con los derechos de salud y una vida digna. Segundo pilar: estándares internacionales. En segundo lugar, el tribunal recurrió al bloque de constitucionalidad, tal como le ordena la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ICAJ versus Argentina, reconoció el carácter autónomo e interdependiente del derecho al agua y al saneamiento, especialmente en comunidades vulnerables, y es este estándar la cual resultó directamente aplicable a la situación de los pobladores de Puchana. De igual relevancia es la observación general número 15 del Comité de Déficit, que define los elementos esenciales del derecho al agua: disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad en Puchana. Todos estos elementos fueron vulnerados de forma clara. La observación general número 4 del mismo comité complementa esta visión al exigir condiciones mínimas de habitabilidad, permitiendo vincular la contaminación ambiental con la afectación del derecho a una vida digna. De esta manera, el tribunal reforzó su rol como garante efectivo de la dignidad humana. Sin embargo, para llegar a esta decisión, el tribunal tuvo que resolver varias tensiones jurídicas que surgieron a lo largo del caso. En síntesis, la combinación de la jurisprudencia nacional
y los estándares internacionales, permitió al Tribunal Constitucional superar los argumentos formales del Estado, reconocer la interdependencia de los derechos afectados y declarar tanto la vulneración concreta como un estado de cosas inconstitucional en Loreto. El caso Punchana trasciende la naturaleza de un simple conflicto judicial. En él se evidencia un profundo choque de visiones que se tiene sobre el rol que debería ejercer el Estado en una democracia constitucional. Ante la concurrencia de derechos fundamentales como el derecho a la vida, derecho al acceso a un ambiente sano y al acceso de los servicios públicos, emerge una tensión crítica, la del Estado actuando simultáneamente como garante y como vulnerador de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, dentro del caso se presentan diversas tensiones jurídicas entre la población de los asentamientos humanos contra las instituciones involucradas, para lo cual el Tribunal Constitucional intenta dar respuesta con un intento de mitigar dichos efectos que pueden causar las tensiones presentadas en el caso. Como primera tensión que se da es entre el formalismo y la tutela efectiva. ¿En qué se basa? En que al momento de presentar la acción de amparo a los representantes de dichos asentamientos humanos, las instancias inferiores les cierran la puerta intentando no aceptar dicha acción, amparándose en que falta la estación probatoria completa y concisa que argumentan presentar, para lo cual el Tribunal Constitucional afirma de que no se debería de seguir la acción procedimental tan estricta cuando se presenta lo que es la vulneración o el peligro contra el derecho a la vida, que en este caso el tribunal aplica el principio pro actium, precisando de que frente a esta vulneración de los derechos a la vida se debería precisar y dar una respuesta como tal, y que dicha institución judicial no debería de ser un simple mero espectador pasivo, sino dar una respuesta inmediata y aceptar la acción de amparo y asimismo también la evaluación justa de dicho caso. Siguiendo esta lógica de la aplicación estricta de la ley, entra en discusión la Ley 30457, la cual sirvió como base argumentativa de las instituciones del por qué no brindaron el acceso a los servicios básicos a la población que vive en los asentamientos humanos. Su argumento se basa en 2 puntos. El primer punto es que establecieron de que dichas zonas estaban dentro de las zonas de riesgo no mitigable, ya que en primera eran inaccesibles, además tenían un terreno inestable y asimismo que en cualquier momento podía incurrir desastres naturales en dichas zonas. Y es por ello que ellos no priorizaron garantizar el derecho del acceso a los servicios básicos por el mero hecho de que esta zona no era apto para hacer dicho proyecto. En segundo lugar, se presentó el argumento de la propiedad privada, la cual sirvió como base de argumentación de igual forma del por qué no brindaron el acceso a los servicios básicos a la población de los asentamientos humanos. En este caso, ellos afirmaron y sostuvieron de que al carecer de títulos de propiedad, los pobladores no tenían estos derecho a reclamar servicios básicos. Este enfoque más bien buscaba desestimar todas las demandas basándose únicamente en la situación formal de las viviendas en las cuales habitaban los pobladores. Sin embargo, ignoraron que los derechos fundamentales, como la salud y el agua, son inherentes a la dignidad humana y no dependen de un documento de propiedad para ser exigibles ante el Estado. Frente a la presentación de ambas argumentaciones por parte de las instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional da una respuesta contundente. En primera, afirma que la dignidad humana no debe depender de un registro público, porque ambas argumentaciones presentadas se basan únicamente en formalidades legales. Porque bajo entendimiento de dichas argumentaciones se entiende que para cumplir sus deberes como instituciones, que para otorgar el acceso a los servicios básicos y asimismo dar respuesta a los derechos que ya se han vulnerado, se tiene que pasar por tantas formalidades legales y asimismo que recién se podría dar cumplimiento o asimismo también respuesta a lo que se está pidiendo por parte de la población. Por ello, el tribunal también afirma que ante estos casos de inaccesibilidad como se presenta, el Estado debe activar protocolos de respuesta
que den solución a dichas situaciones, en lugar de estar como un mero observador o esperando a que otro actor actúe para dar respuesta a lo que está suscitando en este caso. ¿Puede la pobreza ser una excusa válida para que el Estado abandone a sus ciudadanos por más de 20 años? En el Perú, lamentablemente, la realidad pareciera responder que sí. Hoy analizamos el caso Punchana, una de las sentencias más emblemáticas e históricas del Tribunal Constitucional sobre el derecho al acceso al agua y a la dignidad humana. Un caso que no solo desnudó la inacción de las autoridades, sino que se convirtió en el reflejo de una problemática mucho más profunda y dolorosa, la discriminación estructural en la Amazonía peruana. Para entender la magnitud de este caso, debemos adentrarnos en el análisis jurídico frente a la demanda de los asentamientos humanos. Las entidades estatales intentaron justificar su total inacción usando 3 argumentos: limitación de presupuesto, complejidad técnica y que la zona era inhabitable bajo la Ley 30-645. Sin embargo, al sostener esto, al test de proporcionalidad, la defensa del Estado se desploma por completo. Primero, porque dejar a una comunidad rodeada de aguas servidas con niveles de contaminación 5 órdenes de magnitud por encima de lo permitido por la OMS jamás era un fin institucionalmente idóneo. Segundo, porque no era una misión necesaria. Existían medidas alternativas y de menor costo que habrían mitigado el daño. Además, se violó el principio de igualdad. Mientras el 89% de Iquitos contaba con red pública de agua, a estas familias se les excluyó por su condición socioeconómica, un criterio estrictamente prohibido por nuestra Constitución. El caso Punchana va más allá de un test formal. Nos permite identificar 3 tipos de discriminación que la doctrina jurídica desarrolla con precisión. Hablamos de discriminación indirecta, porque políticas de inversión aparentemente neutrales terminan perjudicando a los más pobres. También de discriminación estructural, porque el propio sistema reproduce automáticamente la exclusión de un grupo históricamente marginado. Y finalmente, discriminación interseccional, donde la pobreza, la marginalidad geográfica en la selva y la informalidad de la vivienda se cruzan de forma perversa. Por todo esto, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda e implementó una figura excepcional, el estado de cosas inconstitucional, reconociendo que Punchana no es un hecho aislado, sino un problema sistemático de toda la región Loreto, que lidera el déficit de acceso al agua a nivel nacional con apenas el 56.3% de cobertura. Intentar solucionar esta crisis humanitaria, el Tribunal Constitucional diseñó un esquema de órdenes en 2 niveles. La de primer umbral de carácter urgente e inmediato orientadas a mitigar el peligro real, el cese de vertimientos, el recojo periódico de residuos y el cubrimiento del desagüe a cielo abierto en un plazo de 30 días hábiles. Medidas totalmente viables si recordamos que este desagüe abierto ya había cobrado vidas, causado ahogamiento de niños y enfermedades crónicas documentadas. Sin embargo, aquí es donde encontramos las principales tensiones y debilidades del fallo. Coincidiendo con el voto del singular magistrado Monteagudo Valdés, estas órdenes de gran amplitud, al no estar firmemente ancladas a presupuestos específicos del Ministerio de Vivienda, ni alineadas con las indicaciones del Plan Nacional de Saneamiento, corren el grave riesgo de diluirse en la burocracia estatal. Emitir mandatos masivos irresponsables con nombre y apellido pueden devenir en una nueva forma de impunidad institucional. Hoy en pleno 2026, a más de 2 años de emitida la sentencia, la realidad nos da la razón de manera contundente. Si bien se han instalado mesas técnicas en Iquitos con la presencia del propio Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ministerios vinculados, los avances siguen siendo apenas parciales. Las medidas de urgencia se han movido a cuentagotas, pero las obras definitivas de agua y alcantarillado continúan atrapadas en interminables fases de planificación, coordinación y promesas. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que el derecho constitucional tiene las herramientas conceptuales para identificar y declarar la discriminación estructural con relativa facilidad en una sentencia, pero que el aparato estatal es demasiado lento e indiferente para revertirla en la práctica. Las mesas se reúnen, los informes se remiten, los funcionarios firman las actas, pero las familias de los asentamientos humanos de Punchana siguen esperando el agua potable. Como reflexión final, este caso nos demuestra que la pobreza no puede ser bajo ninguna circunstancia
una razón válida para la exclusión de los derechos fundamentales. La sentencia de Punchana no es el final del camino, es el piso mínimo de exigibilidad y dignidad que el Estado ya no puede ignorar y que nosotros como sociedad tenemos el deber ético de seguir vigilando y exigiendo. A modo de conclusión, el análisis del caso Punchana nos conduce a una tesis central. La eficacia de la justicia constitucional no puede circunscribirse a la calidad argumentativa de sus fallos, sino que debe medirse por su capacidad operativa de transformar la realidad institucional. En primer lugar, es imperativo señalar la paradoja del Estado, un ente que actúa con una naturaleza bifronte, asumiendo simultáneamente el rol de agente vulnerador, a través de la inacción o el vertimiento de residuos, y de garante obligado a la reparación. Esta configuración genera una indefensión estructural, donde la propia administración pública se constituye en el principal obstáculo para la eficacia de los derechos fundamentales. En segundo lugar, la declaración de un estado de cosas inconstitucional, si bien es un mecanismo jurídico necesario, corre el riesgo de devenir en una declaración de intenciones carente de fuerza ejecutiva. La inercia presupuestaria y la renuncia interinstitucional actúan como barreras que, ante la ausencia de un seguimiento técnico robusto, diluyen la responsabilidad estatal en un entramado burocrático de larga data. Finalmente, concordamos con los votos singulares que advierten sobre la insuficiencia de la vigilancia delegada, la ausencia de los mecanismos de coerción directa, tales como plazos perentorios, multas coercitivas o regímenes de responsabilidad personal para los funcionarios debilitan el mandato judicial. La administración pública no debe percibir la sentencia como un marco de flexibilidad, sino como un límite infranqueable. Concluyendo, el incumplimiento debe traducirse en un costo administrativo y político insostenible. De lo contrario, la sentencia se despoja de su esencia vinculante y pierde su función garantista.